¿Qué es para ti la escuela? La escuela es el mejor lugar para construir la paz. Cuando pensamos en Bogotá, se nos viene la imagen de caos, inseguridad, pero también pensamos en cultura, desarrollo y poder. Las estadísticas indican que el Distrito Capital tiene aproximadamente 6 millones de habitantes, pero la gente en la calle asegura que somos entre 7 u 8 millones. Por más que uno camine sus calles y barrios, se hace más difícil conocerla, entender sus complejidades y sus múltiples culturas. Ella se torna más misteriosa y atrayente. Hoy comienza un viaje por las escuelas normales María Montessori y Nuestra Señora de la Paz, las únicas que lograron ser acreditadas después del proceso de reestructuración. Solo basta contemplar un poco la estructura física de las escuelas normales para intuir que cada una tuvo momentos y causas distintas para su nacimiento. La Normal María Montessori es más urbana. Sus modernas y amplias instalaciones y su ubicación central dan cuenta de la voluntad política y la importancia que tuvo este tipo de institución para la administración pública. Su historia ha estado muy vinculada a la experimentación pedagógica y a la práctica de los estudiantes de muchas universidades. La Normal de La Paz nace como respuesta a los gritos de un pueblo que pedía hechos de paz. El padre Bernardo Sánchez da vida a esta institución en 1949, como reacción a los actos de violencia en que estaba sumergido el barrio Santander en esta época. La Normal fue construyéndose como una colcha de retazos, abriéndose espacio entre las casas y solares del lugar. Las escuelas normales superiores de La Paz y María Montessori fueron protagonistas de una misma lucha, que las llevó hasta el Congreso de la República para que fueran tenidas en cuenta en la nueva Ley de Educación, lo cual desencadenó el proceso de reestructuración de las normales. ¿Qué es la reestructuración y qué significó para los maestros de la escuela normal? La reestructuración básicamente es un proceso que inició por un mandato, una norma, pero que le ha significado a la escuela normal y a los maestros reflexionar críticamente sobre su práctica cotidiana. ¿De esta forma surge una nueva manera de ver al maestro y de ver la escuela? Claro, porque es pensar la formación de nuevos maestros que respondan a contextos sociales propios del Distrito Capital y de la Nación, capaces de producir saber, de generar nuevas estrategias pedagógicas y didácticas para la formación de los niños y jóvenes del país. El primer experimento de educación preescolar en el distrito se dio en la escuela anexa a la Normal María Montessori en 1966. Este lugar ha albergado a cientos de practicantes de diferentes universidades de Bogotá, entre ellas estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. De la misma manera, ha contribuido a la producción de más de una decena de tesis laureadas. Hoy quedamos en que íbamos a tratar de clasificar nuestros tantos animalitos que tenemos sobre la mesa, en los dibujos, en los que hemos modelado, averiguar
por sus características de lo que comían, ¿sí? Y entonces ya habíamos dicho que cada uno comía distinto. ¿Que unos comen qué? Helechos. ¿Y esos cómo los podemos llamar? Herbívoros, bueno. Acá en un libro está el bisabuelo de Tiranosaurio Rex. ¿Y también come carne? Sí, señor. Muéstralo. ¿Y cuál es el bisabuelo? Tenía 20 capas. Se llama Eoraptor. Yo veo acá que ustedes también están trabajando con números, tienen aquí metros, siluetas. ¿Eso cómo lo trabajan? Con libros. Pero trabajamos, ¿qué? Matemáticas, ¿cierto? Y hacemos dinoproblemas, se llaman, ¿cierto? Sí. Dinoproblemas. Entonces nuestros dinoproblemas, que le muestra ella un cuaderno con un dinoproblema. ¿Qué me muestra? Lee el de la fiesta. Ahí sí. Para pie pequeño. Se hizo una fiesta para pie pequeño a la que fueron invitados 60 dinosaurios. 13 fueron brontosaurios, 9 iguanodontes, 7 estegosaurios, 11 triceratops, 8 celidosaurios, 12 diplodocus. Sí, el resto. Mire, ya acabamos de estar en una clase muy interesante en la que se observaba un trabajo muy grande por parte de los niños, pues también tuyo. Sería que me contaras qué era lo que estaban haciendo. Bueno, eso es lo que nosotros en nuestra institución llamamos un trabajo por proyectos. Esta forma de trabajar surge desde preescolar, donde se busca tener en cuenta los intereses de los niños. Entonces siempre se pregunta qué es lo que los niños desean saber, sobre qué quieren trabajar. Por ejemplo, el año pasado nosotros trabajamos con Pokémones, que es lo que ven en televisión, y nuestros libros y nuestros problemas eran de Pokémon. Otros años han sido sobre el agua, sobre el árbol Arturo, y son niños que vienen desde preescolar con este estilo de trabajo. Cada uno, de acuerdo a su edad, a su grado, se va complejizando el trabajo por proyectos, porque uno cree que el trabajo por proyectos no es para tal o cual edad, sino una forma de concebir la interdisciplinaridad, de concebir el conocimiento como donde ellos son el eje activo, no uno, sino más que todas las preguntas que uno hace. ¿Y por qué crees esto? Es sobre la pregunta donde nos centramos nosotros. Y ahora con la reestructuración de la normal, pues esto se ha generalizado un poco más, porque hemos podido compartirlo con la secundaria, lo hemos podido compartir con la otra jornada, con compañeros de otras instituciones, y ya se ven trabajo por proyectos en la misma secundaria, que antes era más disciplinar que integrado, ¿no? Que un currículo interdisciplinario. Mira la cámara. Mire. El proyecto de Gansitos Conciliadores surge de la película Volando a Casa y de la lección tan maravillosa de convivencia que nos dan los gansitos. A partir de ahí se comenzó a trabajar con los niños a través de un año completo todas las características que hacen que los gansitos a nivel de animales sean de pronto el equipo más completo de trabajo y de solidaridad que demuestra la naturaleza. Con el proyecto de Gansitos Conciliadores se empezó a trabajar con ellos liderazgo, se empezó a trabajar convivencia y se empezó a trabajar un proyecto de paz dentro del aula, dentro de la escuela, que esperamos y aspiramos a poder generar ese mismo trabajo, fortalecerlo hacia la familia. Ese es tu gansito, ¿cierto? Enrique, muéstrame tu gansito. Elkin, ¿tú me puedes contar qué es ser un gansito conciliador? Es apoyar a toda la gente que
no haya más violencia, que recemos todos los días para que no haya más guerra. ¿Para ti qué es el amor, nena? El amor es como una forma de estar con otra persona. ¿Y la familia? La familia es lo que uno le ayuda y lo protege. ¿A ti te gustaría ser maestro? Sí, señor. Para ti, ¿qué es lo humano? ¿Qué es ser humano? Tener vida propia. ¿Y qué es tener vida? Tener vida es estar en la tierra con las personas que quieres. ¿Cómo se activa la normal la formación de los maestros y desde qué momento comienza a verse en los niños ese querer ser maestro? Bueno, la formación de maestros sí se inicia con un preescolar, está concebido en nuestro país, como que debe iniciar con una educación de alta calidad. Y esa alta calidad se va reflejando también en buenos niveles de conceptos, pero también en este tipo de trabajo donde los niños se comparten unos con otros, permite ver qué niños tienen más cualidades, van desarrollando la posibilidad de ayudarle a sus compañeros de comunicar mejor, de hacer mejores preguntas, de inducir más el conocimiento. Es decir, ellos también se van apropiando de ese placer de ser maestros. Para que muchos no lo sean, pero van a ser unos compañeros maestros. En muchas acciones de su vida van a ser maestros. Ya en quinto, los niños tienen un momento en que se van y comparten actividades diversas que han trabajado durante 5 años con pequeñitos de preescolar. ¿Cómo surge la inquietud de generar un manual de convivencia tal cual como está estructurado hasta este momento? Antes de las características que por ley tienen que aparecer a raíz de la ley 115, cuando surge el cuento de las elecciones aquí en la Normal María Montessori, surge un ambiente en el cual se somatizan bastantes de las cosas que se ven en unas elecciones políticas por fuera de la institución. Entonces, se comienza a ver, entre comillas, cierto tipo de violencia, tanto verbal como física. Entonces, de ahí surge un proyecto, del ver de que estas cosas sucedían en un colegio, nace un proyecto de derechos humanos, en el cual se intenta desplegar completamente las características que vemos en este momento en el manual de convivencia. El manual de convivencia surge de este proyecto, además después lo refuerza un marco legal que, como les digo, es la ley 115, y de este proyecto surge la necesidad de maestros, de alumnos, de padres, por crear este pacto de convivencia. Nosotros escogimos como idea fundamental la justicia. Tenacidad, convicción y fortaleza son quizá algunas de las palabras más adecuadas para describir la labor de los maestros de la María Montessori, quienes fueron capaces, a partir de la reestructuración, de repensarse y construir colectivamente, a pesar de las diferencias, un proyecto educativo institucional que los une y formula nuevos paradigmas sobre la escuela. Hermana, entonces, ¿cuál es el enfoque y el énfasis que hace la escuela normal en la formación de los maestros en el contexto actual de nuestro país? Hay un énfasis en el PEI específico que son los lenguajes. Nosotros consideramos que los lenguajes son la condición de posibilidad, como la mediación, para hacer posible la formación de ese maestro que nosotros queremos líder, participativo, ubicado en la historia, que no esté de espaldas a la realidad, ¿no? Que vive en un análisis permanente de lo que acontece, porque si somos generadores de cultura de paz, pues tendremos que trabajar en una relación estrecha con lo que está aconteciendo en el momento histórico, ¿no? Las palabras, y aquí ¿cuál palabra hiciste? Erika. Uy, qué rico. ¿Y cómo es tu nombre? El PI es el proyecto histórico
educativo formando maestros para la paz. El PI es el momento grupal que se forma en el momento, y educativo es lo que se hace en la normal para educarnos, para ser maestros para la paz. Ser maestro para la paz es ser alguien que es autónomo, que tiene su propia creatividad, que no se basa en solo en lo que repiten los demás, sino crea cosas, aunque también ayuda, comparte y quiere a los demás, y es muy democrático. Pienso que un profesor, sus clases, como lo dicen vulgarmente, las dicta. Y un maestro no dicta sino enseña. Que los maestros le dan la autonomía al estudiante para que éste a partir de ella construya su propio conocimiento y de esta forma lo asimile y lo proyecte en un futuro. La simbología de un líder positivo es: el vestido blanco significa la claridad y transparencia que vamos a tener. Un líder positivo significa colaborar con los demás, concretar las ideas, ser responsable, tener igualdad con los demás, ser social, creer en los demás, tener humildad frente a todos, ayudar y compartir con los demás. Martín, ¿por qué es importante para un maestro el ser líder? Nosotros sabemos la importancia del maestro en cuanto que se convierte en un ser político, ¿no? Un ser político entendido desde la participación, desde el conglomerar personas, el mirar desde diferentes culturas, desde diferentes regiones del país. Por ejemplo, las escuelas normales lo que buscan es eso, es llevar maestros a diferentes lugares donde se necesita realmente el maestro. ¿En qué contexto se desarrolla esa práctica pedagógica que mencionabas y en qué consiste? La práctica pedagógica consiste básicamente en 4 proyectos para los estudiantes de ciclo complementario. Durante el primer año del ciclo complementario, ellos se acercan a instituciones de educación formal cercanas al lugar donde se encuentra ubicada la escuela normal, y allí hacen unas prácticas, un acompañamiento, y son evaluados desde el quehacer en el aula. Durante el segundo año los estudiantes vienen a esta institución, el Centro Educativo Distrital San Agustín, y acompañan los procesos de formación de los estudiantes en unas condiciones sociales diferentes a las que encuentran en la escuela normal. Y los sábados desarrollamos este proyecto que es de escuela de puertas abiertas, donde apoyamos la formación de estudiantes con problemas de aprendizaje transitorios o permanentes, los niños que integramos al aula regular durante la semana en la institución. ¿En qué momento comienzas a sentir la vocación por el ser maestro? A ver, es un proceso que se lleva de pronto al interior de la normal. En el proceso que se va siguiendo, llevándolo de primaria a bachillerato, ¿sí? De pronto lo siente uno en el primer contacto que tiene uno con los niños, que sí, son a través de las diferentes prácticas pedagógicas que uno hace allá en la normal. ¿Cuáles entonces serían esos aportes que posibilitó la normal pues en ese trabajo, en esa práctica pedagógica? A ver, los aportes fundamentales fueron una formación integral apuntando a la teoría, una formación pedagógica excelente, un proceso de investigación muy fuerte y muy amplio y profundo, y sobre todo la parte de la práctica, ¿no? Porque la teoría y la práctica se unen ya cuando uno está ejerciendo, y es lo más importante cuando uno se está enfrentando a esa realidad. ¿Qué consideras tú que es el ser maestro? A ver, para mí el ser maestro definitivamente es toda una opción de vida, es sentirlo y tener una vocación para hacer las cosas, porque un maestro, y más en Colombia, no puede hacer las cosas por hacerlas, y menos llegar a improvisar a un aula de clase donde tú sabes que los chicos están esperando todos de ti, y más cuando están empezando un proceso de formación como los de preescolar y primaria. La hermana Yolanda Vivas, rectora de la Normal de La Paz, acostumbra a decir: no tenemos recursos económicos, pero tenemos maestros enamorados de la pedagogía.
Es esto último la gran riqueza de la Normal, reflejada en el trabajo en equipo, en la vocación de sus maestros, en la creencia y en la comunicación más cercana con los alumnos. Son estos elementos esenciales que han ayudado a construir un proyecto histórico pedagógico que tiene como objetivo el de formar maestros para la paz. Se desprenden entonces los logros de la reestructuración. ¿Cuáles serían estos? Cómo abordar la construcción del conocimiento no desde lo tradicional, sino, por ejemplo, plantear unidades didácticas, plantear tópicos generativos, de tal forma que el estudiante le encuentre sentido a lo que hace. Me parece que otro logro importante es que la educación artística toma el lugar que se merece, o sea, abandona un espacio de ilegalidad, si se quiere, porque en las escuelas no se da educación artística, sino que se le da la importancia ya no de materia vocacional, sino de todo el aspecto formativo que contiene la educación artística. Un logro en este proceso de reestructuración es el convencimiento que los maestros somos investigadores y que la investigación empieza en el aula. Por ejemplo, este año estamos tratando de descubrir cuál es el lenguaje que el maestro tiene en el aula, que el maestro construye en el aula. Entonces los maestros están registrando su propia experiencia en el diario de campo. Nuestro oficio vale la pena, ¿no es cierto? Entonces, como vale la pena, tenemos que profesionalizar esa experiencia. En el recorrido por las escuelas normales me encontré con maestros que se cultivan día a día, como personas y como profesionales. En sus proyectos educativos se visualiza la preocupación por formar maestros más idóneos y más humanos. Ya es hora que a la pedagogía se le reconozca su papel político y cultural dentro de un proyecto de nación. De las nubes como en sueños, descubrí que a todos nos sucede lo que sucede.